Religiones del mundo. Hoy presentamos Religiones africanas y afroamericanas. La fisonomía actual de África comprende más de 40 naciones, muchas de las cuales contemplan una enorme variedad de culturas y religiones. Se estima que existen unos 1000 idiomas en este gran continente. Encontramos el origen de esta gran variedad en la dilatada historia de este continente y en su diversa geografía. Existen 4 desiertos en África: el de Kalahari, en el sudoeste, el de Libia al norte, el de Nubia al noroeste y el Sahara, el que se extiende desde el río Nilo al este hacia el océano Atlántico en el oeste. Solamente el Sahara cubre 9 millones de kilómetros cuadrados, casi un tercio de África. Durante mucho tiempo sus tribus nómades y pastoriles trataron de obtener su sustento en estas desoladas áreas. Sin embargo, África también es tierra de tupidas selvas, espaciosas praderas y majestuosas montañas. Muchos ríos corren y serpentean por estas tierras. El río más extenso de África, en realidad el más extenso del mundo, es el Nilo. Recorre más de 6000 kilómetros desde el lago Victoria hasta el Mediterráneo. Sobre las orillas de este antiguo río, los faraones construyeron sus tumbas y se dice que Moisés emergió de sus aguas. La civilización africana se ha caracterizado por grandes migraciones de pobladores que cruzaban estas aguas desde otros continentes y culturas, un mosaico de sociedades que importaron diversas influencias. Las religiones africanas son tan diversas como las culturas a las que responden, pero también han existido influencias unificadoras, en particular el cristianismo y el islam. En la última década del siglo XX, el esquema religioso de África ha incluido más de 300 millones de cristianos y poco menos de 300 millones de musulmanes, cerca de 70 millones de seguidores de las religiones africanas tradicionales y aproximadamente 1,5 millones de hindúes. Entre un 30 y un 40% de los africanos practican las religiones vernáculas, o lo que los historiadores religiosos frecuentemente denominan como religiones tradicionales africanas. Las creencias autóctonas han sobrevivido por haberse amalgamado con el cristianismo y el islam. Se denomina sincretismo a dicha amalgama, un fenómeno muy difundido en la historia de las religiones y las culturas. Las religiones tradicionales africanas continúan estando presentes en las sociedades étnicas que los historiadores denominan poblados tradicionales. Estas sociedades se encuentran primordialmente en la región subsahariana, cerca o por debajo del Ecuador. Las religiones tradicionales africanas tienden a estructurarse alrededor de representaciones teatrales en lugar de hacerlo alrededor de un discurso filosófico. Las representaciones teatrales apelan a los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Se unen para conectar el mundo espiritual de los dioses y espíritus ancestrales con el mundo social de los devotos tradicionales. Las máscaras y las ropas especiales, las hierbas y las comidas, las danzas y los sacrificios, los gritos, canciones y exclamaciones extáticas son muy importantes en las religiones tradicionales africanas. Esbozar un panorama general de estas religiones africanas autóctonas implica una gran cantidad de conceptos y preconceptos. África es una tierra, un continente tan diverso que sería difícil concentrarnos en una religión en particular, a menos que habláramos de Oludumare, quien es el Dios supremo o el Ser supremo para la mayoría de los africanos. Sin embargo, esa palabra puede usarse en diferentes aspectos o idiomas. En el idioma de los Yoruba, el Oludumare tiene otro significado. Existen muchas subreligiones dentro de las religiones de África. Por lo tanto, la religión no es en África una cuestión de los domingos a la mañana, sino un rito cotidiano. Cualquier grupo puede tener su deidad especial para determinado día, costumbre que sus ancestros les han legado. A través de las representaciones teatrales en festejos y reuniones devocionales, los espíritus y los dioses ingresan en el cuerpo de los devotos.
En este estado, los espíritus guían a los devotos tanto en cuestiones piadosas como económicas, sin embargo, algunas veces pueden ocasionar calamidades. Otra característica de estas religiones es que tienden a ser orales en lugar de escritas. Transmiten sus creencias y enseñanzas mediante una variedad de expresiones verbales en lugar de hacerlo mediante la escritura. Esta oralidad cobra la forma de relatos míticos, folclóricos, acertijos, refranes y a veces canciones y poesías. Algunos teólogos cristianos africanos vislumbran la posibilidad de que se produzca una nueva era en la independencia religiosa del África. Algunos consideran a las iglesias autóctonas como un signo de una nueva era, una nueva bendición del Espíritu Santo. Hace unos 25 o 30 años, África había comenzado a reestructurarse y a indagar en su forma y métodos típicos de adoración. Recuerdo que muchos me decían que cuando los misioneros llegaron, traían su piano, lo desplegaban y comenzaban a entonar los himnos devocionales, como ellos las llamaban, y esto y aquello. Pero cuando el misionario se iba, ellos volvían al tom-tom, como llamaban ellos al tambor, y retomaban su sentimiento folclórico. Consideramos que África es capaz de practicar los aspectos religiosos de la espiritualidad en la forma en que este continente quiera y no afectado por influencias colonialistas. Los movimientos separatistas africanos crecían gracias a la conversión de los seguidores de religiones tradicionales al cristianismo o al islam. El resurgimiento de la religión tradicional africana importa un fenómeno diferente, dado que intenta redescubrir o reafirmar las prácticas tradicionales luego de siglos de dominación cristiana o musulmana. Algunas religiones tradicionales africanas han tomado la forma de sociedades secretas. Hoy en día estas sociedades se han convertido en un elemento distinto de los movimientos neotradicionales africanos. Algunos teólogos africanos sugieren que una revitalización de la religión tradicional podría en definitiva llegar a una unificación con el cristianismo y el islamismo africanos. Otros incluso especulan que estas fuerzas unificadas podrían algún día unir a África en una sola nación. Hoy en día resulta un lugar común el decir que los mitos construyen el mundo, sobre todo para los tradicionalistas africanos. Los mitos constituyen historias excepcionales y ejemplares llenas de significados sagrados y morales. Algunos mitos africanos tratan la cuestión de la conducta moral mediante la explicación de por qué ciertas prácticas deben seguir determinadas reglas y no otras. Pero otros mitos expresan valores y actitudes morales tradicionales respecto de las realidades de la experiencia africana tradicional. Los relatos míticos y folclóricos, junto con otras expresiones orales, tales como acertijos y refranes, tienen de esta manera una función social al reconciliar la vida cotidiana con un sentido de trascendencia. A pesar de que el contacto con otras religiones se produjo por espacio de generaciones enteras, los yorubas se han esforzado por preservar virtualmente intactos los mitos tradicionales que han organizado por largo tiempo sus prácticas religiosas. La población yoruba constituye uno de los grupos religiosos más dilatados de África del Oeste, compuesto por unos 15 millones de personas. Si bien habitan gran parte de Nigeria, los yoruba también viven en países que se extienden desde el Benín hasta el río Níger. Los yoruba no solo constituyen simplemente una tribu. Tiempo atrás constituyeron una floreciente civilización basada en la agricultura y la industria. Suele asociarse a la religión yoruba con el politeísmo, pero esta identificación malentiende la esencia de la religión yoruba, así como sus mitos, folclore y rituales. En efecto, la religión yoruba comprende una serie de divinidades, pero todas ellas son manifestaciones de una deidad suprema.
La organización de los Efa o Orisha parte de Olodumare, nombre que significa amo del universo. Esa entidad es nuestro ser supremo. De esa entidad se derivan los Orisha. Estos seres divinos son las distintas expresiones del Ser Supremo, a quienes les fue encomendada la creación del mundo. Esta generalizada versión yoruba del mito de la creación revela algunos datos sobre la relación existente entre Olodumare y las divinidades menores denominadas orishas. Cada orisha es una representación o manifestación del poder de Olodumare, pero ninguna es Olodumare, solo él es supremo. Las otras deidades juegan un rol muy importante. Tienen gran preponderancia en los asuntos humanos. El Ser Supremo está representado por las otras deidades. Cada una de ellas tiene su propio santuario, su casta sacerdotal, su cuerpo de creencias, sus objetos y lugares sagrados. Gobiernan aspectos especiales de la conducta humana o de nuestro estado general. En las religiones occidentales todo esto no existe. La figura de Olodumare está oculta en la amplitud de la mitología de los Yoruba, pero su poder y presencia se manifiestan y comunican a través de mitos que personifican la naturaleza y sus procesos. La tierra, los ríos, los lagos, los mares, todos ellos merecen el mismo respeto que se dispensa a un ser humano o a los dioses. Muchas veces inclusive se representa a Olodumare como a una gran persona que vivió mucho tiempo atrás. Orisha Nla, a veces llamado Obatala, es una manifestación de Olodumare. Este Orisha o Dios menor es el creador, el diseñador de figuras humanas. Si bien Abatala es normalmente andrógino, con frecuencia se le atribuye sexo masculino. Él es el generador de los bebés en el vientre, quien da vida inclusive a los niños deformes. Por esto es que burlarse de estas infortunadas criaturas es como burlarse de Obatala. No es clara la relación entre Obatala y los otros orishas, pero de acuerdo con la mitología yoruba parece existir una jerarquía de estos. Algunos de ellos han sido creados por el mismo Olodumare. De acuerdo con la primera versión del mito de la creación, estos orishas originariamente vivían con Olodumare. Colaboraban con Obatala en su trabajo creativo. Estos orishas también son deidades primigenias. Entre ellas encontramos a Eshu, Shango, Ile, Orunmila. Orunmila también ostenta el título de Babalawo, el padre de los misterios, y llega junto con Obatala para brindar orientación. Eshu es otro orisha primigenio y se lo representa en la mitología yoruba como el timador. En realidad, los timadores o tramposos aparecen en numerosas mitologías tradicionales africanas. Los musulmanes y cristianos asocian con frecuencia la figura de Eshu con la de Satán, es decir, el acusador o engañador. La asociación no es totalmente errónea, dado que Eshu desafía y Satán somete a prueba. Eshu también posee un amplio conocimiento de los deseos y destinos secretos de sus devotos. Eshu es el dueño de todas las decisiones, porque ellas nos colocan en la encrucijada que nos mueve a decidir o un camino u otro. Es uno quien decide y claro, Eshu es el orisha al que todo devoto debe invocar cuando necesita ayuda y claridad para tomar una decisión. Eshu genera conflictos y conductas erróneas en las personas para cultivar la virtud en ellas. Esta es su manera de lograr el orden moral y la devoción religiosa. A menudo se lo representa con una silueta humana que lleva cuernos en su cabeza y blandiendo un garrote o un cuchillo.
A veces es un hombrecito que es consciente de su escasa estatura, aunque se comporte como un fanfarrón. Algunas tradiciones lo representan como un falo. En los mitos yoruba casi siempre está próximo a las calamidades. En un relato mítico en especial llega a causarlas entre los otros orishas primigenios. Shango, al igual que Optala y Eshu, es una deidad primigenia. Finalmente, Ile, o la Madre Tierra, es otro de los orishas primigenios. Se cree que al nacer descansamos en ella, y al morir regresamos a su vientre. En cada comida, los ancestros que habitan en ella son glorificados con unas gotas de líquido vertidas sobre la tierra. Ogún, divinidad de la guerra y patrono del hierro, vive en los confines de la sociedad. Es el patrono de la caza y de los silvicultores. Ogún es innovador y está al tanto de lo que ocurre en otras sociedades. Está en contacto con los espíritus de los cielos, de los bosques, de las praderas y de la tecnología. Se dice que donde dos trozos de hierro se unen y se invoca su nombre, allí está Ogún. Entre la población Shona de Zimbabue, son los ancestros quienes median entre el Dios Supremo y la comunidad de los vivos. Ellos creen que el Dios Supremo es un ser metafísico y que no interactúa directamente con la comunidad humana. Se considera que las relaciones espirituales entre los dioses y los humanos tienen lugar gracias a la mediación de los ancestros, quienes en su calidad de espíritus pueden comunicarse con el gran Dios. Pero los ancestros de los Shona también son espíritus humanos que permanecen en contacto con su sociedad terrenal. A pesar de ello, pueden nacer entre la gente común, casi siempre están conectados con el mundo divino, por medio de su espíritu o de su destino. La devoción hacia los ancestros implica una interdependencia en razón de que estos constituyen el nexo entre la vida de la comunidad y la vida divina. Participan activamente en el reino de los muertos y el de los vivos. Los yogi, es decir, varios yog, no siempre son presencias amistosas o malignas en ciertos santuarios. Estos espíritus y poderes también están involucrados con otros yogi en los conflictos de la sociedad. Se cree que algunos de estos yogi ocasionan calamidades, en particular enfermedades. Los Acholi practican rituales tendientes a apaciguarlos o a extirparlos, algunas veces mediante largos y tortuosos suplicios. El ritual sanador de los Acholi incluye en primer lugar a un ejecutante, un adivinador que diagnostica qué aflicción ha sido causada por el yog. Luego se le suman los asistentes y la familia. Es entonces cuando el sanador y sus asistentes entonan canciones yog para que los acompañen con tambores y cascabeles en variados ritmos. Durante este proceso el yog puede poseer al sanador y hacer que éste tiemble con violencia. De ser así, el ritual concluye. Tal vez el sanador deba requerir los servicios de otra persona con más experiencia, trayectoria y fortaleza para continuar con el tratamiento. Las medicinas africanas tradicionales se elaboran a partir de cortezas de árbol, savia, extractos de raíces y vegetales en general. Sin embargo, de acuerdo con estudios realizados sobre la sanación ritual de los Acholi, el tratamiento farmacológico y la adivinación ayudan a restablecer la vitalidad de aquellos cuya enfermedad obedece esencialmente a un padecimiento espiritual. Los Yoruba consideran que la naturaleza del ser humano es compleja. El espíritu regresa a Olodumare, la deidad suprema, mientras que el cuerpo retorna a Ile, la Madre Tierra.
Los africanos tradicionales celebran las muertes y algunas otras ocasiones con una danza ritual denominada Egungun. La celebración del Egungun exige ciertas restricciones. Se prohíbe la presencia de niños y mujeres cerca de este espíritu que por su parte se encamina hacia el dominio de los muertos. Por el contrario, el Gelede es el más contemplativo de los festejos de los Yoruba. El Gelede glorifica fundamentalmente a los ancestros mujeres, motivo por el cual las mujeres y los niños constituyen la esencia de su poder. Dos fueron las revoluciones que afectaron profundamente a la cultura y la religión africanas. La primera consistió en el avance tecnológico que hizo posible la instauración del tráfico de esclavos en la cuenca del Atlántico. La segunda consistió en el desarrollo económico que hizo que dicho tráfico resultara rentable. Cerca de 10 millones de africanos fueron transportados hacia el continente americano en pocos siglos, y sus religiones tradicionales llegaron con ellos. Cuando los africanos llegaron a América y fueron esclavizados, estos sacerdotes y sacerdotisas actuaron en secreto como sanadores, por una parte, pero también pudieron mantener viva esa identidad y proyectar una suerte de fuerza y energía espirituales que permitieron que estos esclavos sobrevivieran aún bajo esas circunstancias tan devastadoras. Gracias a los barcos de vela y a las mejoras en los cascos y aparejos, a principios del siglo XV los navegantes portugueses lograron llegar a Senegal, en el noroeste de África, y retornar a su patria. De esta forma, la ruta desde Europa hacia el África subsahariana quedaba inaugurada. Una segunda revolución estimuló el comercio transatlántico de esclavos. Cuando los portugueses exportaron el sistema mediterráneo de plantaciones a la cuenca del Atlántico Sur, proceso que abrió un nuevo panorama en la economía de la producción de azúcar. Cuando la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales llevó este sistema a la zona del Caribe y a América del Norte, sobrevino una explosión en la demanda de mano de obra, en especial mano de obra esclava. En virtud de la creciente demanda de azúcar en Europa, debió destinarse mayor extensión de tierra para su cultivo más que los reducidos establecimientos del Mediterráneo. El sistema de plantaciones, originalmente desarrollado como un sistema de capital, se convertía ahora en un sistema que involucraba elementos tales como la inversión en tierras, el procesamiento industrial, la mano de obra esclava y un implacable sistema de administración. En el Mediterráneo, áreas controladas por los musulmanes y cristianos eran muy natural que vendiesen y compraran esclavos como si estos hubiesen sido bienes de capital. A esta altura, la navegación entre Portugal y el oeste de África había abierto para los incipientes capitalistas europeos el comercio de esclavos de la zona subsahariana. La costumbre de tratarlos como si fueran objetos se había generalizado. Los portugueses fueron quienes primero difundieron esta práctica en la cuenca del Atlántico y también fueron los primeros en dotar al sistema de producción azucarera en América de esclavos africanos. El sistema de plantaciones existente en Brasil y el Atlántico Sur se convirtió en el modelo a seguir para la producción de otro tipo de bienes en otros mercados. En el norte, el sistema de plantaciones fue copiado por los productores tabacaleros de Virginia, los arroceros de Carolina del Sur y los algodoneros de otras áreas al este de Mississippi. Este sistema requería de mano de obra barata para mantenerse a tono con el nivel de consumo y demanda europeos. La solución consistía en el tráfico transatlántico de esclavos africanos. De los 10 millones de esclavos aproximadamente que se insertaron en el sistema de plantación en el continente americano entre 1502 y 1860, ingresaron a América del Norte unos 600.000. El resto fueron asignados a América Central y del Sur. Entre 30 y 50 millones de africanos perecieron mientras cruzaban el océano o mientras estaban encerrados en celdas de retención en los puertos esclavistas africanos o en guerras tribales que se desataron debido a la influencia distorsiva del tráfico de esclavos. Si bien los primeros esclavos africanos fueron inicialmente exportados desde el oeste de África, no transcurrió mucho tiempo hasta que los portugueses, españoles y en particular los holandeses se encaminaran hacia el centro de África.
Las religiones tradicionales africanas se orientan básicamente hacia los rituales que procuran algún tipo de favor, ventaja u orientación por parte de los espíritus de los ancestros. Las religiones africanas incluyen fenómenos relativos a la magia, tales como encantamientos, amuletos, santuarios, la adivinación y la posesión por parte de espíritus. Estos fenómenos mágicos caracterizan a las religiones africanas en la misma medida que lo hacen las expresiones orales a que nos hemos referido con anterioridad. Las funciones de los encantamientos y los amuletos africanos guardan una estrecha relación con poderes, espíritus, deidades menores y espectros. Este fetiche africano, un komishi en lengua africana, es una figura de poder. Se la considera como una persona y no como una talla. Y se la utiliza para diversas curaciones, para infligir venganzas o para algún otro propósito. Note que este fetiche tiene navajas y unos clavos colocados en el lugar donde los africanos usaban la navaja antes de que llegaran los colonizadores. Es el mismo tipo de navaja que usaban en sus lanzas y que colocaban dentro del fetiche. Para darle un ejemplo, si soy un curandero, si soy el sacerdote supremo de la espiritualidad y de la curación en el pueblo, viene uno de los lugareños y me dice, mire, me duele aquí al costado. Y el hombre espiritual, el curandero, dirigirá la cuña o la navaja de este objeto hacia donde la persona dice tener el dolor. Es así como este fetiche, este komishi, absorbe todo el dolor. La persona va a volver y le dirá, ya me siento mejor, estoy curado, al sacerdote supremo o al curandero. Y entonces todas las navajas que tenga el objeto serán la evidencia de la cantidad de veces que esa persona ha visitado al sacerdote médico para sanarse. Los tradicionalistas africanos ven la religión como un encuentro con fuerzas y presencias extrañas, tanto humanas como espirituales, aunque pueden amenazar el bienestar de la comunidad y de los individuos. También puede interpretarse la desgracia como el obrar de espíritus benévolos que pueden infligir infortunios para realizar su labor como guardianes de la tradición. Muchas desgracias pueden también atribuirse al poder de la brujería. Entre los Baluba, un brujo es una persona extraña, a menudo introvertido o antisocial. Puede vivir en las afueras del pueblo. Se cree que estas personas están acompañadas por fuerzas que pueden causar perturbaciones o destrucción. Para llevarse bien con estas fuerzas se requiere de poderosas medicinas y practicantes expertos que puedan desterrar y destruir a los espíritus malévolos o al menos establecer una razonable convivencia con ellos. Los elementos de la religión tradicional africana llegaron por primera vez desde la zona subsahariana hacia Brasil en el siglo XVI, pero no alcanzaron su esplendor hasta mediados del siglo XIX, cuando muchos cultos tradicionales africanos se asentaron. Los distintos cultos existentes en Brasil otorgan un papel preponderante a la figura del médium, tanto en lo que se refiere a la posesión por parte de los espíritus como a la adivinación. La adivinación encarna la ayuda del mundo espiritual para aquellos que sufren desgracias en el mundo de los vivos. Este es un aspecto estable de la mediunidad, y en Brasil la adivinación guarda una estrecha relación con la función que ésta cumple en África. Los cultos afro-brasileños, al igual que las religiones tradicionales de África, ponen especial énfasis en las diversas formas de la teatralización: discursos, danzas, percusión y sacrificios. Las ceremonias son dramáticas, coloridas, extáticas, evocan poderes y presencias de un tiempo ido y la divinidad y los santos. Los afro-brasileños no siempre han podido practicar abiertamente su religión tradicional. Con frecuencia sus prácticas religiosas han sido prohibidas o penalizadas. La asociación de los orillas con los santos cristianos les han otorgado para su tranquilidad una cierta legitimidad entre la población predominantemente católica apostólica romana de Brasil. Los afro-brasileños integran hoy en día gran parte de la operatoria gubernamental local y nacional en Brasil y en otras regiones.
Los diversos cultos afrobrasileños son a menudo objeto de debates acerca de su autenticidad, lo que habitualmente incluye la pregunta de si es legítimo que un culto asocie sus prácticas con la tradición africana. Entre los cultos caribeños que han captado la atención de los historiadores religiosos, ninguno ha sido tan estudiado como el vudú haitiano. Por el mismo motivo, quizá ha resultado objeto de tantos malos entendidos. Tal como sucede con los cultos brasileños, los practicantes del vudú descienden de las poblaciones del oeste de África. Se asocia al vudú especialmente con los haitianos y los creoles de Nueva Orleans. Se trata de un híbrido entre la forma de vivenciar las religiones tradicionales africanas y las prácticas católicas apostólicas romanas. Cuando los africanos llegaron a este continente, la mayoría lo hizo a través del puerto de Nueva Orleans y Charleston, Carolina del Sur. Los que ingresaron por Nueva Orleans y Charleston, Carolina del Sur, vinieron directamente de África, mientras que los demás esclavos vinieron de las islas. Habían sido adoctrinados, aleccionados en las islas, o bien en el Caribe, en las Indias Occidentales. Pero los que vinieron de Charleston, de Nueva Orleans, vinieron directamente de África. Es por esta razón que en Carolina del Sur y Nueva Orleans va a encontrar muchos rasgos de las religiones africanas autóctonas del vudú. El vudú consiste en la adoración de las divinidades tradicionales africanas por parte de los antiguos Fon, nacidos en el reino de Dahomey, país conocido hoy en día como Benín. Su sistema se desarrolló en Haití como el vudú haitiano. Existen algunas variantes del vudú derivadas de la práctica individual que aparecieron en el sur de los Estados Unidos como consecuencia del tráfico de esclavos a través de dos grandes ciudades como Nueva Orleans y Virginia. Pero no se ha desarrollado como la religión que originalmente era, sino que se convirtió en un culto individual, donde cada persona toma ritos aislados que formaron parte de la religión. La adoración tradicional ha sufrido cambios que la han desnaturalizado. El vudú haitiano gira en torno de Loa, una clase de espíritus, manifestaciones, fuerzas espirituales y presencias. La relación entre los devotos y Loa es activa, teatral y mágica, tal como sucedía con los ancestros africanos. La práctica del vudú en Haití ha comenzado a retraerse conforme avanza la finalización del siglo. Una de las causas de la declinación es la decadencia de las numerosas familias rurales. Otro motivo es la fragmentación de los grandes cultos propiciadas por sacerdotes carentes de experiencia suficiente. Una tercera razón es la pobreza que ha dado lugar a que una gran cantidad de devotos del vudú se volcaran a la vida urbana. En las ciudades, estos devotos pierden la noción de las preocupaciones agrarias tradicionales y las demandas de los espíritus ancestrales. No obstante, el culto vudú continúa siendo un vigoroso sistema de creencia en toda la cuenca del Caribe. Entre las religiones afrocaribeñas se encuentra santería, una religión tradicional que se practica primordialmente en Cuba y Puerto Rico. La palabra santería significa adoración de los santos. Se trata de un culto que preserva diferentes elementos de la religión yoruba en el Nuevo Mundo, a tal punto que su deidad central es Olodumare, el gran dios de los yoruba. Los orishas o dioses menores de la tradición yoruba son venerados en su calidad de ángeles guardianes por los devotos de santería. Los hispanos practican varias versiones del culto yoruba que han desembocado en una práctica denominada santería. La religión yoruba se ha fusionado hasta cierto punto con el catolicismo francés.
Algunas de las deidades de la religión yoruba fueron convertidas en santos. Existió una cierta correspondencia y por lo tanto se pudo realizar esa transferencia de conceptos en una forma más aceptable. Así es como ambos están muy relacionados. El escritor Miguel González Whipler hace notar que cada seguidor de santería utiliza la adivinación para determinar qué orisha se le ha asignado como su deidad guardiana. Los santerianos creen en la posesión por parte de espíritus donde los santeros son poseídos por los orishas o los santos. En estas posesiones el santero se convierte en el medium por intermedio del cual un orisha o santo habla cara a cara con los devotos. Este proceso involucra un largo y complicado sistema de iniciación para cada devoto de santería. Por la virtud de Olodumare, que debemos obtener aquí en la tierra, para lograr y mantener un espíritu amante, debemos sacrificar y nutrir nuestro espíritu con su manifestación terrenal, lo que llamamos Yambe. Signo de la purificación, la buena disposición y la larga vida. Beban ambos. Beban ambos. Yambe. 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 Yambe, Yambe, Yambe. Ambos pueden retirarse. Antes puede besar a la novia. Que sean muy felices. Vamos. Vamos, muy bien. Yambe, Yambe. Los católicos españoles dueños de esclavos en la isla de Cuba acostumbraban a asociar el santería con el satanismo, y sus devotos eran objeto de persecuciones. Por este motivo las prácticas se llevaron a cabo durante mucho tiempo en el mayor de los secretos. Al igual que el vudú, el santería es un culto que aún hoy está envuelto en el misterio. Sus detractores lo consideran como exótico y diabólico. Se lo considera como sospechoso en particular porque los sacrificios juegan un rol preponderante en sus ritos, en el exacto momento del clímax espiritual. Los cultos africanos neotradicionales no tienen tanta preponderancia en los Estados Unidos como en la cuenca del Atlántico Sur. El estudio de la religión afroamericana en los Estados Unidos suele estar relacionada con la ascendencia cultural del protestantismo afroamericano, en contraposición al catolicismo y al islam afroamericanos, y a los cultos africanos neotradicionales. Este énfasis en el protestantismo afroamericano se basa fundamentalmente en la historia del contacto entre esclavos africanos y los colonizadores protestantes británicos. En otras palabras, fue el protestantismo estadounidense el que legitimó la institución de la esclavitud en los Estados Unidos. Por eso la primera religión con la que estuvieron expuestos los primeros esclavos fue la protestante. Sociólogos tales como Sir Eric Lincoln y Lawrence Mamilla suelen describir al cristianismo afroamericano en América del Norte como la iglesia negra. Sociológicamente se dice que las iglesias negras están constituidas por cualquier individuo negro cristiano que sea miembro de una congregación negra. Las iglesias negras así definidas son las 7 mayores congregaciones independientes, históricas y controladas por negros. En conjunto se atribuyen un 80% de los miembros de las iglesias negras en este fin de siglo. Algo que en verdad debe mencionarse como integrante de las religiones tradicionales africanas y que está presente en toda la cultura y la religión afroamericanas es la música. Además, las canciones y los gospels. El otro tipo de gospels, los spirituals, también es una expresión religiosa que tiene mucho que ver con la expresividad africana. La participación de los miembros de la congregación, la gente salta, grita y baila, se mueven al ritmo de la música.
Así es como funciona. Se llega a una intensidad, luego baja. Es como un patrón fijo que estimula la participación de toda la gente. Mientras las iglesias afroamericanas se identifican con las congregaciones protestantes, Lincoln y Mamilla sugieren que estas iglesias negras también están relacionadas con las religiones tradicionales africanas a través de la conceptualidad y de la moral. Esta relación explica en función de lo que llamamos el cosmos negro sagrado, que es un universo paralelo al de la cristiandad europea. La idea del cosmos negro sagrado es en parte una respuesta a otros sociólogos que sostienen que las iglesias afroamericanas son solo intentos ignominiosos de imitar la generalidad de la cultura blanca. Esta otra corriente sociológica afirma que las iglesias afroamericanas no exhiben elementos excepcionales que podrían distinguirlas de la cristiandad y la cultura europea. Pero para Lincoln y Mamilla, las iglesias afroamericanas son alternativas religiosas y morales al resto de los cultos existentes en América del Norte. No viviremos en pecado, porque somos niños de Dios. Y cuando llegue la hora postrera, aquí en la tierra, y cuando la noche nos envuelva, ya no lloraremos y ya no estaremos en las orillas del río, sino que vamos a poder exclamar como lo hizo el rey: ¡Libertad para nuestras almas! ¡Libertad para nuestras almas! ¡Libertad! Las iglesias afroamericanas tienden a ser evangélicas. La prédica suele estar basada en historias bíblicas de las escrituras hebreas y de los evangelios cristianos, y busca convertir a los no creyentes. La beatitud y la santificación se usan con frecuencia para ilustrar esta forma de prédica. Los gospels y la prédica carismática son a menudo importantes en su vida religiosa. Las enseñanzas sociales de las iglesias afroamericanas tienden a la igualdad, al punto de ser el hilo conductor de sus enseñanzas sociales. Este énfasis ha sido particularmente notorio en el movimiento de los derechos civiles de los años 60. Sin embargo, los sociólogos Lincoln y Mamilla afirman que la influencia de las iglesias afroamericanas no es tan notoria en el activismo por los derechos civiles, sino en su influencia interna sobre la cultura afroamericana misma. Con la revolución cultural de los años 60 y 70, las iglesias afroamericanas comenzaron a revisar sus posibles conexiones con las religiones africanas tradicionales. Hay un resurgimiento, me gusta llamarlo renacimiento, de las religiones africanas en este preciso momento y que ha alcanzado, en mi opinión, un segundo estadio. La primera etapa de esta expresión de la religión consistió en la expresión de las creencias cuando la esclavitud. Debido a la metodología de esclavitud en esa época, las religiones debían practicarse en el mayor de los secretos. De ser practicadas en forma pública, debían esconderse tras una fachada, simulando hacer algo que realmente no hacían o algo que no eran. Desde unos 50 años a esta parte, desde los años 50, la religión ha atravesado otro periodo de nacimiento que, de acuerdo con mis observaciones, posibilitará que la religión llegue a otro estadio de su plenitud de expresión, que es la práctica abierta. Los aspectos teatrales y orales de la cultura tradicional africana se observaron fundamentalmente en el arte, la música, el teatro, la literatura, el cine y las organizaciones políticas afroamericanas.
Los elementos diferenciadores de las religiones tradicionales son patentes entre los católicos afroamericanos y entre los cultos religiosos afrocaribeños y afrobrasileños neotradicionales. Sin embargo, estos grupos son reducidos y se encuentran excluidos de la generalidad de la práctica religiosa afroamericana. Las religiones tradicionales africanas constituyen una fuente invalorable de enseñanzas tendientes a comprender las civilizaciones humanas, ya que son recordatorios vivientes de los orígenes antiguos, tribales y ancestrales de la mayoría de las llamadas grandes religiones. La historia de la religión africana y afroamericana es la historia del sincretismo y de la conversión. El hecho de que las creencias religiosas tradicionales africanas hayan sobrevivido sugiere que aún ofician como fuentes vitales de máximas religiosas y morales, tanto en el África postcolonial como en el continente americano. Las religiones tradicionales africanas pueden otorgar una efectiva relevancia a la experiencia religiosa con una variedad de expresiones orales y representaciones teatrales, tanto en África con los movimientos eclesiásticos autóctonos o los neotradicionales con el vudú de Haití o el santería en Cuba.